Yo creo que aquí hay personas que son hijos pero con derecho, que tienen la facultad de lo que aten aquí en la tierra es atado en el cielo. Lo que declaren aquí en la tierra se manifiesta en los cielos. ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Dónde están esos hijos con derechos? Gloria a Dios. ¿Dónde están esos hijos con derechos? ¿Dónde están esos hijos con derechos? Oh, wow. Hijos con derechos. Hijos que tienen facultad, que tienen autoridad, que tienen permiso. Dile al que está a tu lado, permiso. Permiso. Si el que está a tu lado no sabe español, dile excuse me. Pero dile que voy de camino, voy a crecer, voy a avanzar. Dile permiso. Dile ya me dieron la autoridad, ya me dieron el poder, porque soy hijo con derecho. ¡Alguien grite amén! Gloria a Dios. Abra su Biblia. Abra su Biblia en Lucas capítulo 18. Un poquito más bajito el piano, por favor. Gracias. Lucas 18, verso 10. Gracias, Jesús. Qué bueno Dios. Qué bueno es el agua. Y después que Dios creó el agua, entonces le habló el agua para que produjera peces. O sea que todo lo que Dios crea contiene una fuente de creación y se manifiesta por medio de la palabra. Dile al que está a tu lado, quiero que Dios me diga algo hoy. Quiero que Dios me diga algo hoy. Vamos, dame ánimos para predicar. Dile al que está a tu lado, quiero que Dios me diga algo. Que Dios me diga algo hoy. Que tiene que hablarme hoy. Lucas dice, uno era ¿qué? Era uno y el otro era ¿qué? Ok, eso es lo que dice su versión. Quizá usted no puede entender esa palabra, pero mi versión dice, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Verso 11, el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Verso 13. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Verso 14. Les digo que este fue pecador y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Yo quiero repetir el verso 14. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Diga conmigo: rompiendo con el espíritu de fariseo. Vamos, quiero ánimo para predicar. Diga conmigo: rompiendo con el espíritu de fariseo. Dígalo más fuerte. El espíritu de fariseo. Dale palmas a Dios. Fuerte. Siéntese un momento. Deme unos 20 minutos, por favor. Algunos 25, algunos 40, 45. De 45 yo no paso. Yo creo que la ética y la homilética no se equivocó en esto, porque 45 minutos es suficiente para que una persona pueda elaborar un sermón, un mensaje, y que usted pueda entender, ¿verdad? Y poder ser capacitado en esos 45 minutos. A veces uno se mete en problemas porque uno predica 45 minutos y el Espíritu Santo toma 45 más. Entonces se convierte en 1 hora y pico. Así que usted no se puede enojar si hoy Dios quiere tomar algunos minutos para decirnos algo. ¿Están aquí? Amén. Diga conmigo: rompiendo con el espíritu de fariseo.
¿Qué es un fariseo? Eso es lo primero que vamos a conocer. Hay tantas cosas en la Biblia que son a veces tan extrañas, pero es porque no tenemos el conocimiento, no tenemos el entendimiento. Yo hablaba en estos días que mientras Jesús anduvo con los discípulos, mientras los discípulos estuvieron con Jesús, muchas de las cosas que Jesús les hablaba, a veces ellos no las entendían. Imagínese, usted tiene una escoba en su casa y yo le desato una palabra de la misma escoba que usted tiene en su casa. Usted dice, no creo que eso sea para revelarle una enseñanza. Usted puede tener un plato, una cuchara, un vaso en su casa. Yo puedo tomarlo, revelarle un misterio, darle una enseñanza acerca de eso, y usted diga, no es necesario. Eso no lo entiendo. Y así vivían los discípulos. Jesús tomaba cosas de las que ellos acostumbraban a estar en su vida cotidiana, a vivir, y Jesús la tomaba y les revelaba el reino, les revelaba una enseñanza, les revelaba un misterio. Y había gente que se iban, había gente que se alejaban. Hermano, entiéndase que no todos están capacitados para recibir ciertas enseñanzas, porque el reino es para los que se queden. El reino es para los que soporten todo lo que Dios les va a decir, aunque duela. Porque hay gente que solamente queremos el bálsamo, pero aún lo que duele viene para curarnos. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Entonces, me encanta la forma que Jesús predicaba. De todos los evangelistas favoritos míos es Jesús. Por su forma de ministrar, por su forma de predicar, por su forma de elaborar la palabra. Era un hombre que no solamente se enfocaba en lo que estaba por fuera, sino que se introducía al corazón. Llevaba una palabra al corazón. Muchas veces estamos sanos por fuera y por dentro estamos heridos, estamos en pudredumbre. Muchas veces por fuera la gente no ve elegante, la gente no ve limpio, la gente no ve hermoso, pero muchas veces por dentro tenemos heridas que curar. Muchas veces por dentro tenemos cosas que corregir. Por lo tanto, Jesús cuando hablaba no solamente se enfocaba en lo que estaba por fuera, sino también el corazón, el corazón, el corazón, el corazón. Jesús, los mensajes de Jesús, hermanos, fueron directo al corazón, directo al corazón, directo al espíritu de la gente, directo a ese ser pensante, directo a esa alma. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Mire, cuando usted peca, usted no peca ni con el cuerpo. Usted peca con el alma. Escúcheme bien. Cuando usted peca, ni siquiera con el cuerpo usted peca con el alma. Y el alma que pecare, esa morirá. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de poder controlar tu alma, tu cuerpo también se controla. ¿Están aquí? Cuando tú tienes la capacidad de poder hablar a tu alma, entonces también tu cuerpo se sujeta. Entiéndase que tu cuerpo no es mayor que el alma. El alma es el ser pensante, el alma es el ser que decide, el alma es el ser que toca, es el ser que analiza, es el ser que recibe, es el ser que está dispuesto sí o no a recibir algo de parte de Dios. Jesús habló una parábola bien clara. Salió el sembrador a sembrar, la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves, la arrebataron. Entonces Jesús esta palabra la llamó la palabra del sembrador. Y cuando usted ve su enseñanza, comprende que la tierra donde la palabra es sembrada es el corazón, la semilla es la palabra, el sembrador es el predicador, el profeta, el hombre que está hablando de parte de Dios. O sea, aún en las parábolas Jesús veía más allá. Los discípulos van y echan fuera demonios, y cuando vienen contentos, así como cuando usted sale de Black Friday y trae su televisión o trae el microondas que anheló, o trae una ropa que anhelaba, o trae algo de Black Friday, entonces te viene contento. Así venían los discípulos contentos ante Jesús y le dijeron, maestro, wow, impresionante. Vimos cómo los demonios se sujetaban, vimos tantas cosas tan impresionantes. Y Jesús sonriendo le dijo, y yo vi al diablo que descendió como un rayo. Mientras ellos veían los demonios, no veían a Satanás como descendía. Entonces, cuando Jesús se refería a su lenguaje, era que quería hacer algo en el corazón de ellos. Cuando tu corazón está limpio, también tu boca lo está. Cuando tu corazón está sano, también tu boca lo está. Porque hay gente que maldicen tanto, porque hay gente que hablan tanto disparate con la boca, es porque te están dando una señal de que su corazón no porta nada bueno. Por eso, antes de tú expresar una alabanza con la boca, revisa tu corazón, porque así como sale de la boca es porque ya se produjo en el corazón. Lo que Dios quiere es sinceridad. Gloria a Dios.
enseñaban con cosas que tenían que ser chocantes a ellos. Y hablar de fariseo es un tema tan agobiante, es un tema tan largo en las escrituras. Présteme mucha atención, denme tiempo. ¿Me dan tiempo para desahogarme? ¿Me dan tiempo para desahogarme? Entonces entienda esto. Los fariseos eran gente del Sanedrín, eran gente de la sinagoga. Hay que entender esto. Este término viene desde el tiempo de Esdras, desde el tiempo de Nehemías, porque desde aquel tiempo fue cuando empezó a escribirse la ley de Moisés. Desde aquel tiempo es cuando los escritos comienzan a juntarse. Entonces en el Nuevo Testamento se manifiesta esta palabra como fariseo, porque era la forma más correcta para enumerar a alguien que vivía conforme a la ley. ¿Están aquí todavía? Entonces, hablar de fariseo es hablar de gente que llevaba toda la ley, es hablar de gente que llevaban todos los mandamientos. Si los mandamientos decían no robará, el fariseo no robaba. Muchas veces nosotros los hispanos confundimos mucho las palabras y pensamos que hablar de fariseo es hablar como de alguien malo, alguien tan hipócrita, alguien como que engañador. Pensamos que cuando mencionamos tú eres un fariseo, eso es como que si fuera una ofensa decirle a alguien tú eres un fariseo. Muchas veces pensamos que los fariseos son traicioneros o algo por el estilo. No, los fariseos eran gente del Sanedrín, eran jerarcas, eran patriarcas, eran gente que conocían la palabra, eran rabinos. Y el término rabino es un término muy delicado. Jesús nunca fue rabino hasta los 30 años. Mire el respeto que Jesús le tenía a este término como rabino, porque él sabía que hasta los 30 años, si él no se bautizaba, no podía elaborar ese título sobre él. Entonces muchas veces nosotros acostumbramos a comprar el título y no a pasar el examen. Creo que le hablé a 2 o 3. Hay gente que prefiere comprar el título y no pasar el examen. Hay gente que se llaman ingenieros porque compraron el título. Hay gente que se llaman teólogos porque compraron el título. Hay gente que se llaman pastores porque compraron el título. Hay otros que te dicen ser evangelistas porque compraron el título. Hay gente que se dicen ser profetas porque compraron el título. Y Dios le está diciendo a cada uno de nosotros, aun cuando él se bautizó y Juan no quería bautizarlo, él le dijo, es necesario que yo pase este proceso. Tú nunca llegarás a un nivel de gloria hasta que ciertos procesos sean el examen que te identifique a ti, que verdaderamente tú pasaste por donde otro no ha pasado. Por lo tanto, cuando tú pasas por donde otro no ha pasado, tú profetizas lo que otro no puede profetizar y tú alcanzas lo que otro no ha alcanzado todavía. Entonces, ¿cómo tú tienes la capacidad de criticar a alguien que ya pasó por donde tú no has pasado? Creo que voy a aparecer una máquina de esa que cuando se raya y tú tienes que darle para atrás. ¿Cómo vas a criticar a alguien de algo cuando tú no has pasado por donde esa persona ha pasado? Por eso Jesús se bautizó y por eso lo hizo a los 30 años. Y todo aquel que lo llamaba rabino tenía razón de lo que estaba haciendo. Los fariseos no buscaban una forma para poder juzgarle, porque cuando tú estás bajo autoridad, cuando tú cumples conforme a lo que dice la palabra, no hay palabras que te juzguen, porque tú sabes quién eres en Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Diga conmigo, fariseo. Fariseo. Entonces los fariseos eran gente de respeto, eran gente grande en la sinagoga. Aleluya. ¿Han escuchado la palabra rico de cuna? ¿La han escuchado? Los fariseos eran ricos de cuna, porque todos tenían una descendencia de realeza. Todos nacieron en la misma línea rabínica del Sanedrín. Es como el hijo del pastor. Cuando el hijo del pastor nace bajo esa tutela en la iglesia, tarde o temprano se le pega algo, o profeta, o músico, o evangelista. Algo se le pega, apóstol, cualquier cosa se le pega cuando viene en esa línea pastoral. Entonces los rabinos
aquellos que son fariseos, ese término mayormente se utilizó para identificar a personas que llevaban la ley, personas que conocían a profundidad las escrituras como usted no tiene ni idea. Conocían donde había un punto, conocían donde había una coma, conocían toda la ley. Eran gente que si tú le preguntabas de Moisés, te respondía. Si tú le preguntabas de Abraham, te respondía. Pero ¿saben dónde ellos se frisan? Cuando Jesús se manifiesta. Porque Jesús viene no a contradecir sus dogmas, no a contradecir los mandamientos, viene a elevarlo un poquito más allá. ¿A qué viene? A elevarlo un poquito más allá. Cuando tú te acostumbras a saber que la Biblia dice y Lázaro, después de 4 días de muerto, Jesús lo llamó y él salió. Tú eres un cristiano conforme, porque eso se lo sabe todo el mundo. Cuando tú lees la Biblia y sabes que Jesús resucitó al tercer día y que era domingo, tú te acostumbras con algo más. Pero cuando Jesús se manifestó, quería llevar a los fariseos a un nivel de gloria más allá. Por eso es que hay que romper con el espíritu de fariseo, porque los fariseos detienen la revelación, detienen el maná de Dios, detienen lo que Dios quiere revelar. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Tú le preguntabas de Abraham y te decían, le preguntabas de Moisés y te decían, pero es chocante cuando Jesús le dice, antes que Abraham fuese, yo era. No. Alguien tiene que entender esto. Cuando me quedo contigo, voy a predicar contigo aquí. Cuando Jesús decía, antes de Abraham yo era, entonces los fariseos se turbaban, porque ellos decían, espérate, yo soy rabino y yo nunca he estudiado eso. Eso yo nunca lo he leído. Y Dios me decía, es que hay cosas que solamente la gente de reino y la gente de revelación va a empezar a leer. Yo no sé si hay alguien que está entendiendo. Hay cosas que solamente Dios las tiene, no para los que tienen mente abierta, es para los que tienen el entendimiento abierto. Entonces los rabinos, los fariseos dicen, espérate, este hombre ni siquiera 40 años tiene. Son 30 y pico que tiene todavía. Y él se atreve a decir que él era antes de Abraham. Y nosotros que no tenemos ni siquiera 50, no tenemos ni siquiera 40. Y este hombre viene a decir que ya Abraham vio su día y se gozó. Cuando tú vives de revelación, tú vienes de la eternidad. Es más, te voy a decir algo. Es probable que yo tenga 30 años y esté en el nivel rabínico. Es probable que tú tengas 40 años. Es probable que tú tengas 60 años. Es probable que tú tengas 10 años. Pero te voy a trastornar tu mente. Todos en Cristo tenemos la misma edad. Gloria a Dios. No te creas que tú eres mayor que yo porque tú naciste primero, no, baby. Todo el que viene de Dios viene bajo la misma edad. My God. Porque un espíritu que es sacado de Dios viene en el mismo tiempo, viene en el mismo Cairo, y la misma gloria que le toca el de 60, también el de 20 la va a tocar, también el de 20 la va a experimentar. Dile a alguien, la gloria es para todos. La gloria es para todos. Dile a alguien, aunque naciste primero, en el mundo de Dios, venimos desde el mismo tiempo. Dile que está a tu lado, tenemos la misma edad. Vamos, dile, aunque te ves más arrugado que yo, venimos de la misma edad. Dile, aunque tú estás más flaco que yo, venimos de la misma edad. Porque la gloria que Dios prometió es para pequeños, es para grandes, es para jóvenes, es para cada uno. Fariseo. ¿Por qué se identifica este nombre? Para identificar qué eran los fariseos. ¿De dónde salió ese término? No es un término ni hebreo ni griego. Es un término arameo que quiere decir parash. Diga conmigo, parash. Parash. Y a lo más fuerte, parash. Parash. Acabas de hablar arameo. Diga conmigo, parash. Parash. ¿Sabe qué significa parash? Significa lo separado.
los apartados. Se consideraban los separados, especialmente con el sentido de los que se apartan para no contaminarse. Eran gente aristócratas, gobernantes, gente de poder. ¿Sabes qué significa eso? Que los fariseos, si tú no tenías poder en la sinagoga, no se juntaban contigo. Santo. Si tú no tenías la vestimenta que ellos se ponían, ellos no se juntaban contigo. Si tú no te ponías las filaterías que ellos se ponían, ellos no compartían contigo. ¿Por qué? Porque los fariseos entendían que eran gente tan separada que no podían ni siquiera compartir con los pobres. Es por eso que cuando Jesús se manifiesta su amor a tal magnitud que se juntaba con los pecadores, con las prostitutas, con los adúlteros, con tanta gente con necesidad. Pero no, los fariseos vivían en palacio, vivían con los pies cruzados, vivían con inodoro de oro. Y en esos tiempos no había inodoro, no sé cómo era que se la buscaban para hacer sus necesidades. Pero había tantas cosas de oro en los Sanedrines, había tantas cosas valiosas, que el punto es que el fariseo fue identificado porque se basaba en las cosas de esta vida, se basaba en las cosas de afuera. Le voy a decir más, el fariseo no cree ni en la resurrección, pero cree en la reencarnación. Ahora, ¿saben lo interesante de los fariseos? Lo siguiente, porque no solamente eran los fariseos los que existían. Los fariseos no eran personas pentecostales, eran religiosos. Oiga bien, eran religiosos, porque entendían que sus mandamientos, sus dogmas, que son lo mismo que nosotros tenemos. Pero el problema es que cuando tú tienes unos mandamientos, escúchame bien, y tú tienes una orden de parte de Dios, y tú quieres que la gente cumpla con eso, pero tú no lo vives, tú eres un fariseo. Porque los fariseos ponían carga sobre la gente y no movían un solo dedo para ayudarle. En otras palabras, el fariseo te decía que tú estabas endemoniado, pero no te libertaba. No, alguien tiene que estar entendiendo lo que estoy hablando. El fariseo decía, tú eres un enfermo, pero no te sanaba. El fariseo te decía, tú tienes problemas en el corazón, pero no declaraba la palabra de bendición. No queremos espíritu de fariseo, queremos gente que si Dios tuvo un encuentro con ellos, esa experiencia se la peguen a alguien. Que si Dios te restauró a ti, también puede restaurar a otro. Que si Dios te perdonó a ti, puede perdonar a otro. Ya. Los fariseos son gente que solamente creen que ellos han podido recibir perdón. Separados. Si tú no hablas la lengua que yo hablo, tú no te puedes juntar conmigo. Fariseo.